¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué atravesaste algo que resultó injusto, doloroso o incluso carente de sentido? Puede haber sido una pérdida inesperada, una traición, un giro repentino en el camino, una puerta cerrada justo cuando estabas convencido de que era la correcta. En esos instantes, cuando todo parece derrumbarse, solemos alzar la mirada y preguntar, ¿por qué, Dios? Lo que a menudo no comprendemos es que en lo divino no existe el error. Cada circunstancia permitida en nuestra vida, absolutamente cada una, encierra un propósito. Incluso en medio de la tempestad, aunque no lo percibas, hay un trabajo silencioso que se desarrolla en tu interior y a tu alrededor. Quizá en este momento atravieses una situación incomprensible, un dolor que no encuentras cómo explicar, algo que parece carecer de lógica. Sin embargo, detrás de cada lágrima que cae existe una mirada atenta. Ningún instante se pierde, todo puede transformarse en parte de un plan mayor que solo más adelante descubrirás. Lo que hoy se presenta como confusión o desorden, mañana puede convertirse en un relato de fortaleza y esperanza. Cuando se permite algo, no llega vacío, siempre trae consigo un aprendizaje, una transformación, una semilla de bendición que a veces se oculta tras la herida. Muchas personas desean acercarse a lo sagrado, pero por distintas razones no encuentran un lugar físico que les brinde paz o pertenencia. Sin embargo, la conexión espiritual no necesita muros ni templos. Puede darse en cualquier espacio, en el silencio de tu habitación, en un suspiro antes de dormir, en una oración sencilla que nace del alma. Al reconocer que lo que hoy vives no es casualidad, sino parte de un diseño mayor, se abre un horizonte diferente. Lo que parecía caos puede revelarse como el inicio de un camino de claridad. En esos momentos en los que el corazón se llena de preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Es necesario detenerse, respirar hondo y recordar una verdad esencial, aunque no entiendas lo que ocurre, existe un sentido profundo que trasciende tu mirada inmediata. Lo divino contempla lo que nuestros ojos no alcanzan. Mientras tú observas solo una página desgarrada, Él contempla toda la obra completa. Tú percibes un presente doloroso, pero Él ya distingue un porvenir que traerá sanidad. Conoce el origen, el trayecto y el desenlace. Aunque nuestra mente no logre entender por qué suceden las cosas de cierta manera, nada escapa de sus manos. Jamás pierde el control. Lo que hoy se siente como un quiebre interno puede transformarse en la fortaleza que mañana sostendrá tu vida. Aquello que hoy provoca lágrimas puede convertirse en la herramienta para conducirte hacia el lugar que verdaderamente te corresponde. Tendemos a pensar que la bendición está ligada solo a lo fácil, lo agradable o lo inmediato. Sin embargo, muchas veces lo más valioso se halla en el trayecto mismo, en la herida que pule, en la espera que fortalece, en la pérdida que enseña a valorar lo esencial. No es que lo eterno disfrute de tu sufrimiento, sino que el crecimiento auténtico suele pasar por experiencias que duelen. Como el alfarero que presiona y moldea la arcilla para darle forma, así también se nos va formando en el proceso. Un ejemplo profundo lo encontramos en la historia de Job. Perdió riqueza, familia, salud y hasta el apoyo cercano, quedando en medio de un dolor insoportable. Aún así, pronunció palabras que revelan una fe inquebrantable, aceptó tanto lo dado como lo quitado y reconoció que todo pertenecía al Creador. Esa confianza no dependía de lo que poseía ni de lo que podía ver, sino de la certeza de que lo divino seguía siendo digno de confianza, aun en medio de la confusión. El desenlace mostró que nada había sido en vano. Job recuperó más de lo que había perdido y su historia quedó como testimonio de que en los caminos de Dios no existen los errores. Cada etapa tenía un sentido, aunque en el momento se sintiera injusta. Eso es lo que vale la pena guardar en el corazón, aunque no comprendas, aunque no veas salida, aunque todo parezca cubierto de sombras, Dios permanece al mando. No improvisa, no se equivoca,
no actúa por accidente. Si estás atravesando algo difícil, es porque hay un propósito que aún desconoces, pero que ya está claramente delineado en su plan. Por eso, en lugar de preguntarte por qué, quizás la clave esté en preguntarte para qué. ¿Qué me está enseñando esta experiencia? ¿Qué está moldeando en mi carácter? ¿Qué está preparando para el camino que viene? Cuando la mente logra girar hacia esas preguntas, el corazón puede hallar paz aún sin tener todas las respuestas. Porque, al final, no siempre necesitamos comprenderlo todo, basta con aprender a confiar. Esa certeza, esa fe que no depende de lo que sucede alrededor, es la que abre caminos imposibles. El sentido oculto detrás del sufrimiento, aquello que lo divino contempla mientras atraviesas la tormenta. Hay etapas en la vida donde el dolor se vuelve tan intenso, tan desgarrador, que llegamos a pensar que hemos sido olvidados. Parece que elevamos plegarias y no hay respuesta, que el cielo calla. Entonces surge la frustración, la angustia, e incluso la tentación de rendirse. Lo que ignoramos es que, justo en ese silencio, se está llevando a cabo la obra más profunda e invisible. El padecimiento no es señal de abandono, muchas veces es muestra de una cercanía mayor. Lo eterno actúa como un cirujano, cuando debe intervenir, abre, corta y limpia. Ese proceso duele, pero no busca destruir, sino sanar, no pretende castigar, sino arrancar aquello que estaba causando daño en lo más íntimo del ser. Dios no observa a distancia tu quebranto. Llora contigo como un padre compasivo y, al mismo tiempo, contempla lo que tus ojos no alcanzan. Tú percibes apenas una parte, mientras Él conoce la totalidad. Donde tú ves una noche cerrada, ya está preparado el amanecer. Donde tú solo notas la caída, Él vislumbra la redención. Y aquí surge una verdad difícil de aceptar, a veces, para conducirnos al destino correcto, primero es necesario soltar. Puede ser una relación que parecía necesaria pero que en realidad desviaba tu camino. O un empleo que parecía ideal, aunque te apartaba de tu propósito más profundo. O tal vez un tiempo de soledad, no como castigo, sino como oportunidad para descubrir que lo divino basta por sí mismo. Cuando todo desaparece y solo queda Dios, comprendemos que nunca fue insuficiente. El corazón herido no ahuyenta a lo sagrado, al contrario, lo atrae. Como un padre que levanta al hijo lastimado, como un pastor que no abandona a la oveja extraviada, se acerca para recordarte que no estás solo. Incluso en medio del dolor, está moldeando algo valioso en tu interior. Las gemas más raras nacen bajo presión. El metal más puro se revela en el fuego. El carácter más firme surge en medio de la batalla. Lo mismo sucede contigo. No estás siendo aniquilado, sino preparado. No estás perdiendo, sino siendo transformado. No estás olvidado, sino sostenido por las manos del Creador. Como el artesano que trabaja la arcilla en su torno, así también Dios da forma a tu vida con paciencia, presión y cuidado, hasta convertirte en una obra digna de su propósito. El relato dice que la vasija que estaba en manos del alfarero se dañó, pero él no la desechó, simplemente volvió a trabajarla y le dio una nueva forma, de acuerdo con su propio diseño. Eso significa que aunque sientas que te rompiste, que fallaste o que tu historia quedó hecha pedazos, Dios no te abandona. Toma cada fragmento y vuelve a moldear tu vida, no según tus planes, sino conforme a su propósito. Aquí se esconde una enseñanza esencial. Muchas veces anhelamos que Dios nos eleve, que nos dé mayores oportunidades o que haga algo extraordinario con nosotros, pero no siempre estamos dispuestos a atravesar el proceso necesario. Deseamos la gloria sin pasar por la cruz, el propósito sin enfrentar la prueba. Sin embargo, todo crecimiento conlleva un precio. Si atraviesas un tiempo de dificultad, no es señal de error divino, sino preparación.
Antes de entregarte algo valioso, Dios fortalece tus manos para que seas capaz de sostenerlo. No abre puertas hasta haber trabajado en ti la humildad suficiente para cruzarlas sin arrogancia. No te coloca en lugares de honor antes de enseñarte a servir en silencio, sin necesidad de aplausos. Por eso, cuando parece que todo se complica y el cielo guarda silencio, quizá en realidad se está trazando un plan en lo oculto. Como un arquitecto que primero dibuja los planos antes de levantar el edificio, así también Dios prepara en secreto lo que luego se manifestará. Lo que hoy resulta incomprensible puede transformarse en un relato de esperanza. Lo que hoy provoca lágrimas puede convertirse en el motor de tu propósito. Nada de lo que vives se desperdicia, incluso el dolor se integra como parte de la historia que inspirará a otros. El sufrimiento no es maldición, es preparación. No representa un final, sino un capítulo más en el proceso divino. Y aunque ahora no lo comprendas, cada paso tiene sentido. Existen momentos en que una puerta se cierra de manera repentina, una oportunidad se desvanece, una relación se interrumpe, un proyecto no prospera. Nos quedamos confundidos, heridos, preguntándonos qué hicimos mal. A veces incluso sentimos que algo nos fue arrebatado. Sin embargo, lo que no percibimos en ese instante es que cuando Dios bloquea un camino, también lo hace por amor. Ese amor no solo abre rutas, también las interrumpe cuando sabe que pueden desviarnos. Al inicio no se siente agradable, porque nos aparta de lo que queríamos, pero a la vez nos conduce hacia lo que de verdad necesitamos. Puede que mires hacia una dirección con ilusión, pero Dios, que conoce el final del sendero, te dice, por allí no. Existen cosas que no vemos. Personas que parecen adecuadas, pero cuyo interior no es sincero. Lugares que aparentan calma, pero en realidad son trampas disfrazadas. Proyectos que lucen prometedores, pero que podrían robarte tiempo, enfoque y, lo más importante, tu conexión con lo divino. Cuando un camino se cierra ante ti, en lugar de luchar contra Dios, lo sabio es reconocer que ese cierre también es cuidado. Si algo fue bloqueado, es porque detrás había algo que no alcanzabas a ver todavía. Lo divino abre lo que nadie puede clausurar y clausura lo que nadie puede abrir. Eso significa que, si una puerta se cerró, es porque hay otra reservada para ti, en el momento preciso y con un propósito mayor. No hay improvisación en sus planes, solo una visión eterna que conoce exactamente lo que necesitas y cuando es el instante correcto. Vale la pena pensar en algo más, muchas de las puertas que se clausuran no son culpa de otros, sino respuesta directa a nuestras propias súplicas. Puede sonar extraño, pero tiene sentido. Pedimos ser guiados hacia lo verdadero, ser librados de lo que no conviene, y cuando Dios comienza a mover piezas, cuando aparta personas, derriba estructuras o elimina caminos, entonces sentimos dolor. Pero esa es justamente la manera en que responde a lo que pedimos con sinceridad. Es como el campesino que poda su árbol. La rama no entiende el corte, solo percibe el dolor de la herramienta, pero lo que en realidad está ocurriendo es un acto de cuidado, ese corte permitirá que brote con más fuerza. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Cuando parece que Dios recorta aspectos de tu existencia, no necesariamente es un castigo, muchas veces es señal de crecimiento. Cada cierre pone a prueba la confianza. Es sencillo creer cuando todo se acomoda a nuestros deseos, pero la fe auténtica se mide cuando las cosas no resultan como imaginamos. Ahí surge la decisión, confiar en la visión divina o aferrarse a las propias ideas. Ahí se revela si el corazón se amarga o si espera con esperanza. La historia de Moisés ilustra esto. Nació en privilegio, con todas las comodidades de un palacio, pero no era ese su destino. Fue apartado, rechazado y enviado al desierto. Allí, lejos de los lujos, descubrió su misión verdadera, liberar a un pueblo.
Para conducirlo a esa meta, muchas puertas se cerraron en su vida. De la misma manera, lo que hoy ves como pérdida puede ser, en realidad, formación. No se trata de que te aparten de tu propósito, sino de que te preparen para él. Los caminos que no llevan al destino correcto deben cerrarse, y ese cierre no es un error, sino parte del proceso. Porque lo importante no es solo llegar, sino llegar con carácter, con fe madura, con un corazón alineado y listo para sostener lo que vendrá. No creas que tu historia terminó. Tal vez lo que parece un cierre es, en realidad, el inicio de un nuevo capítulo. Detrás de cada puerta clausurada puede existir un sendero que aún no conoces, pero que ya está delineado con cuidado y amor. Lo que hoy parece pérdida quizás solo era el espacio necesario para ser llenado con algo mayor. Porque cuando Dios bloquea un camino, también está protegiendo. Y aunque en este momento no lo percibas, esa protección es una expresión perfecta de amor. Los silencios de Dios también tienen voz. Una de las pruebas más duras para cualquier alma creyente es cuando, en medio de la oración y la búsqueda sincera, parece que no llega respuesta. Levantas súplicas con lágrimas, pero lo único que encuentras es silencio. En esos instantes, la mente puede convertirse en enemiga, haciéndote creer que fuiste olvidado o que tus palabras no tienen valor. Sin embargo, ese silencio no significa ausencia, significa enseñanza. Dios no siempre responde como esperamos ni en el momento que deseamos, pero eso no implica abandono. A veces calla porque está actuando en otro nivel, en un espacio que tus ojos aún no alcanzan. El silencio no es castigo, es preparación. Se asemeja a un maestro que, durante el examen, guarda silencio. No lo hace porque se haya marchado, sino porque está observando si el alumno aprendió la lección. Así también ocurre contigo, en los silencios, Dios está probando tu fe, fortaleciendo tu confianza, mirando si seguirás creyendo aunque no sientas nada, si continuarás caminando aunque no veas el sendero. La fe auténtica no se apoya en emociones, sino en certeza. No se trata de sentir que Dios está, sino de saberlo. Aunque la promesa parezca tardar, llegará en el tiempo exacto. Nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde. Un ejemplo claro se encuentra en la historia de Lázaro. Cuando su familia pidió ayuda porque estaba enfermo, Jesús no fue de inmediato, permaneció aún más tiempo en donde estaba. Desde la mirada humana, eso parecía descuido, incluso falta de amor. Pero en realidad había un plan, mostrar que su poder no solo alcanzaba para sanar, sino también para devolver la vida. Lázaro murió, y todo parecía acabado, pero en el momento preciso Jesús se presentó, se acercó a la tumba y con una sola palabra lo levantó. El retraso no fue indiferencia, fue preparación para una revelación mayor. Cuando todo parecía terminado, Dios demostró que podía traer vida donde solo había muerte. Quiso revelar que su poder no tiene fronteras, y eso no habría sido comprendido si la respuesta hubiera llegado de inmediato. El milagro necesitaba del silencio, de la espera y del dolor para despegar toda su grandeza. La gloria no apareció antes de las lágrimas, sino después de ellas. Muchas veces tú también estás en ese lugar, has hecho lo correcto, has orado, has creído, y sin embargo no ves resultados. En esos momentos, las voces de la duda susurran que ya no tienes valor, que tus palabras no llegan al cielo, que estás solo. Pero no es así. Estás siendo trabajado, estás en la sala de espera del cielo, y allí se te moldea en lo invisible. Un antiguo salmo comienza con un clamor de abandono: ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero termina con una declaración distinta: he confiado en tu misericordia, y mi corazón se alegrará en tu salvación. Esa transición muestra lo que ocurre cuando, a pesar del silencio, el corazón decide confiar. El silencio enseña dependencia. Cuando Dios calla,
aprendes a escuchar con más profundidad, a buscar en lo íntimo, a caminar no por lo que observas, sino por lo que crees. Ese silencio fortalece por dentro, agudiza el oído espiritual y te prepara para sostener lo que viene. Mientras no percibes nada, Dios puede estar moviendo piezas que desconoces, trabajando en otras personas, cerrando ciclos, preparando escenarios que todavía no se revelan. Es como la semilla que, al ser enterrada, parece desaparecer. Pasan días sin señales, pero bajo la tierra está creciendo, echando raíces y tomando fuerza. Así también ocurre con tu vida, aunque parezca quietud, hay un movimiento oculto que en su momento saldrá a la luz. Cuando todo florezca, entenderás que el silencio nunca fue indiferencia, sino parte del proceso para que el fruto fuese más abundante. Por eso, no temas la espera, aun cuando todo parece en pausa, Dios sigue presente. Su fidelidad no depende de lo que sientas, sino de lo que Él es, y su naturaleza permanece inmutable. El dolor, aunque nos cueste aceptarlo, también puede formar parte del plan divino. Aquí muchos tropiezan o se confunden, porque esperan que la vida guiada por Dios sea solo dulzura, momentos plácidos y caminos fáciles. Pero la historia, la experiencia y la propia existencia muestran otra verdad. El sufrimiento puede ser el cincel que talla en nosotros la obra maestra que aún no vemos, pero que Él ya está formando. No hablamos de un Dios cruel, sino de un Dios que mira más lejos de lo que nosotros vemos, un Dios que comprende que hay enseñanzas que solo nacen en la herida. Carácter que únicamente se forja en la dificultad y sabiduría que únicamente se adquiere en la prueba. Hay procesos que vacían el alma y, aunque al inicio no lo entendamos, ese vacío se convierte en el espacio donde Dios derrama nueva gracia. Una visión renovada y una profundidad espiritual que de otro modo no podríamos alcanzar. El apóstol Pablo es un ejemplo claro, dedicó su vida a anunciar el mensaje con valor, entrega y pasión, y aún así atravesó naufragios, prisiones, traiciones, golpes y hambre. Sin embargo, afirmaba con certeza que las dificultades presentes no se podían comparar con la gloria futura que sería revelada. Él no negaba el dolor ni lo minimizaba, pero lo entendía como pasajero frente a la eternidad. Su enseñanza es que no se trata de huir del sufrimiento, sino de comprender que, cuando llega, no viene vacío de sentido. Cada lágrima puede transformarse en semilla de bendición. Cada noche oscura puede ser el telón donde la luz divina brille con más fuerza. Cada caída puede marcar el inicio de una fe más madura, firme y auténtica. El propio Dios declaró que había elegido a su pueblo en el horno de la aflicción, lo que significa que la pureza más genuina no se consigue en lo fácil, sino en lo intenso. Dios no nos escoge para librarnos de todo problema, sino para darnos una vida con dirección, aun si esa dirección incluye atravesar el fuego. Esto no quiere decir que debamos resignarnos al sufrimiento como si fuera nuestro único destino. Significa que, si atravesamos dolor, hay algo que aprender, algo que entregar, algo que debe ser transformado. El sufrimiento sin propósito amarga, pero el sufrimiento con propósito transforma. El adversario intenta usar el dolor para destruir, pero Dios lo utiliza para impulsar. Donde el enemigo dice estás acabado, Dios dice te estoy puliendo, fortaleciendo tus rodillas, afinando tu oído y limpiando tu corazón. Porque cuando todo parece derrumbarse, se abre la oportunidad perfecta para que Dios levante algo nuevo desde los cimientos. José, el joven soñador, lo vivió así. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, su vida parecía marcada por la injusticia. Pero al observar la historia completa se entiende que cada uno de esos dolores lo estaba conduciendo